Hola, queridos colegas, ¿cómo están ustedes? Esperamos que estén muy bien. Bueno, estamos comenzando con la segunda semana de nuestra capacitación sobre la plataforma virtual Juana Manso y en esta segunda semana queremos comenzar compartiendo con ustedes algunos conceptos teóricos relacionados con lo que es una plataforma virtual, con los tipos de plataformas que existen y con las herramientas que vamos a encontrar dentro de las plataformas virtuales como Juana Manso. Por eso en esta pequeña clase vamos a acercarles algunas de estos conceptos y vamos a comenzar diciendo que el surgimiento y el auge de las plataformas virtuales, que también se denominan entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, se produjo aproximadamente a mediados de los años 90, ¿no? Donde surgió la necesidad de sacar provecho de las ventajas educativas de Internet, sobre todo dentro de propuestas de educación a distancia, ¿no? De educación a distancia virtuales, de esto que se llama e-learning, porque anteriormente, ¿qué pasaba? Se utilizaban aplicaciones aisladas, por ejemplo, foros, por ejemplo, páginas web, un PDF. Entonces surge la necesidad de englobar todos esos recursos dentro de un mismo espacio y entonces así surgen y empiezan a tener auge estos que son las plataformas virtuales, los entornos virtuales, una de cuyas principales ventajas justamente va a ser nuclear todos los recursos, todos los espacios que son necesarios para emprender la tarea de enseñar y aprender. Por supuesto que los entornos virtuales surgen ligados con lo que es la educación a distancia. Un autor que se llama Garrison señala distintas generaciones dentro de la evolución de la educación a distancia. En una primera generación, dice él, se utilizaron sobre todo los materiales impresos, en una segunda los materiales audiovisuales y en la tercera, que se llama telemática, es donde cobran importancia las TIC y en este contexto van a comenzar a ser importantísimos las plataformas y entornos virtuales. Otros autores hablan de una cuarta generación de la educación a distancia, que es la relacionada con las plataformas MOOC, estos cursos abiertos, masivos, gratuitos, que muchas veces dictan universidades e instituciones importantes en el mundo, también utilizan plataformas virtuales propias, ¿no? Por ejemplo, edX, Coursera. Entonces, las plataformas virtuales, decíamos, tienen o surgen siendo importantes dentro de la educación a distancia, pero por supuesto que luego la educación presencial también comienza a implementarlas para generar propuestas de lo que se llama el B-Learning, ¿no es cierto? O el aula aumentada, esa aula presencial que se aumenta en el espacio y en el tiempo gracias a las plataformas y entornos virtuales. Y esto un poco es lo que estamos experimentando hoy en día, en el año 2021, en estos tiempos de la pandemia 2021, en donde en Salta hemos vuelto a clases presenciales, por supuesto no todos los días, y entonces tenemos que combinar esa presencialidad con la virtualidad y las plataformas virtuales como Juana Manso vienen buenísimo para poder aumentar esa aula presencial, para poder seguir trabajando en esos tiempos en los que los chicos no van a las clases, ¿no? Y entonces nos encontramos dentro de una propuesta de B-Learning, ¿no? O de aprendizaje híbrido o combinado. Bueno, como para tener una idea general, existen distintos tipos de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Algunos son comerciales, como los que estamos viendo en la diapositiva. Por ejemplo, iEducativa es bastante conocido porque es lo que usa el Instituto Nacional de Formación Docente. Seguro que muchos de ustedes hicieron capacitaciones, postítulos, ¿no es cierto? O cursos y entonces utilizaron la plataforma iEducativa. Otros tipos de entornos y de plataformas son los que se llaman open source o de código abierto, que son gratuitos, las instituciones lo toman, los adaptan, los pueden adecuar, ¿no es cierto? Porque justamente tienen los códigos de programación abiertos y ahí está señalado con amarillo Moodle, porque Moodle es un entorno open source y Juana Manso es un entorno Moodle, una plataforma que es la que estamos conociendo aquí. También existen entornos y plataformas desarrollados por las propias instituciones, ¿no? Por ejemplo, la Universidad Oberta de Cataluña, una universidad que es virtual en su totalidad en Barcelona, o la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España han desarrollado plataformas virtuales propias. Y existen otras plataformas que se llaman en la nube, que son bien utilizadas hoy en día, ¿no es cierto? Por ejemplo, Classroom, que seguro muchos de ustedes conocen y están utilizando o han utilizado.
Edmodo o Canvas, y estas plataformas que sirven para para los MOOC, perdón, que están alojados en la nube. Bueno, podemos decir, para conceptualizar lo que es un entorno plataforma virtual, que son espacios en Internet a los que los usuarios acceden utilizando un nombre de usuario y una contraseña personales, y en los que van a encontrar un montón de herramientas, todas las herramientas que necesitan para aprender y que los profesores necesitan para enseñar. Herramientas, espacios de comunicación, de evaluación de todo lo que necesita. Dentro de las plataformas virtuales van a existir distintos roles de docentes, de alumnos, de administradores, de padres, también en algunas, ¿sí? Que se usan para la educación primaria, que no sería nuestro caso de jóvenes y adultos. Y como decíamos antes, ustedes en Juana Manso han ingresado con un perfil docente, aunque en nuestra capacitación están siendo alumnos, pero eso luego les va a dejar crear su propia aula virtual, ¿sí? Bueno, seguramente habrán escuchado términos relacionados: ambientes virtuales, plataformas de e-learning, campus virtuales, Learning Management System, sistemas integrados, campus globales. Bueno, en general se habla de plataformas virtuales, dentro de las cuales tenemos aulas virtuales y también de entornos virtuales de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué características tienen en general? Que han sido desarrollados específicamente para ser utilizados en la educación. Van a integrar diferentes aplicaciones de Internet, pero no requieren un hardware y un software específico, no es que tenemos que descargarnos un programa. Ingresamos, están en Internet, en la nube, con nuestro usuario y contraseña. Como han sido pensados para la tarea educativa, presentan una interfaz accesible, muy simple de usar, como habrán visto que es Juana Manso. Contemplan todos los aspectos relacionados con que los materiales les lleguen a los alumnos, con que se puedan comunicar, se accede a ellos a través de la red y, como decíamos, reúnen todos los elementos necesarios para enseñar y aprender. Bueno, todos los entornos y plataformas, si pensamos en Edmodo, en Moodle, que Juana Manso, en, en Classroom, todos tienen los mismos tipos de herramientas. Entonces vamos a reconocerlas considerando que existen herramientas para crear y para distribuir la información, que existen herramientas para comunicarse, otras que son para evaluar y autoevaluarse y otras destinadas a la colaboración. En esta presentación yo solamente les voy a mostrar las herramientas con las que cuenta Juana Manso, porque hay muchas más. El propio Moodle tiene muchas otras herramientas, pero Juana Manso seleccionó solamente algunas y esas son las que vamos a desarrollar ahora. ¿Qué herramientas existen para crear y distribuir la información? Para que la información, los contenidos, le puedan llegar al alumno. Bueno, por ejemplo, tenemos un recurso que se llama archivo, que nos va a permitir eso, subir archivos en PDF, en PowerPoint, en Excel, en Word, donde nosotros desarrollemos algunos contenidos, ¿de acuerdo? O les propongamos lecturas, por ejemplo. Existe también un recurso que se llama carpeta, que ¿qué nos va a permitir? Puedo hacer una carpeta y en esa carpeta subir más de un archivo. Una secuencia de lecturas, por ejemplo. Todos los textos de lectura de la primera unidad los subo en una carpeta. También es posible invitar a los alumnos o distribuirles contenidos, invitarlos a leer información que esté en Internet. Y entonces existe un recurso dentro de Moodle y de Juana Manso que me va a permitir colocar direcciones web, enlazar direcciones web para que los alumnos lean, vean un video o trabajen. Existe otro recurso bien interesante que lo tiene Juana Manso que se llama página. Y entonces, ¿qué nos va a permitir? A través de una página nosotros vamos a poder escribir un texto multimodal. En esa página vamos a poder escribir texto, pero incrustar un video, por ejemplo, poner un audio, poner imágenes, y entonces va a ser una lectura como más dinámica, ¿sí? Bien, entonces estas son herramientas que nos sirven para generar contenidos, para hacer llegar contenidos a nuestros estudiantes. Por otro lado, tenemos herramientas que nos van a permitir comunicarnos. La comunicación es fundamental cuando trabajamos en la virtualidad o en estas modalidades híbridas, ¿no? Y entonces, una de las herramientas más
comunes, más utilizadas dentro de las plataformas virtuales son los foros, que siguen la idea del antiguo foro romano, de la antigua ágora griega, un lugar en el que se encontraban los ciudadanos, discutían, se enteraban de lo que estaba sucediendo. El foro es una herramienta pensada para eso, para poner en común algunos aspectos, para opinar, para debatir, para compartir. Ya vamos a ver cómo se pueden utilizar con distintos propósitos y objetivos. Una herramienta muy útil, muy valiosa, que también la tiene Juana Manso y que nos va a servir para la comunicación. ¿De acuerdo? Bueno, también existen herramientas que están destinadas para la evaluación y para que también los alumnos se autoevalúen. Juana Manso nos va a proponer esta herramienta que se llama Tarea, que lo que va a permitir es que los planteemos una consigna, por ejemplo, los estudiantes la resuelvan, suban algunos archivos o coloquen alguna respuesta y nosotros podamos dejarles la devolución y la calificación. Esto va a implicar que solamente ese alumno al que yo le dejo la devolución va a ver la respuesta que le dejé y la calificación y no todos los demás. Y para el docente es muy cómodo porque se le va a generar una planilla con la lista de los alumnos y al colocarles la nota, esa planilla se va a ir armando y después la podemos descargar como si fuera un Excel. Y Juana Manso también trae otro recurso que se llama HP5, a través del cual vamos a poder realizar actividades evaluativas de tipo multiple choice, rellenar espacios en blanco, crucigramas, unir con flechas, ¿no? Ese tipo de tareas que pueden muy bien servir para la autoevaluación y por supuesto también para la evaluación. Eso con respecto entonces a las herramientas pensadas para la evaluación. Las plataformas también suelen traer herramientas pensadas para la colaboración, por ejemplo, wikis, por ejemplo, la posibilidad de conformar grupos, que Juana Manso no las incluyó, por lo menos en esta primera etapa, así que por eso no las desarrollamos, pero también existen en otras plataformas virtuales. Entonces, recuerden, herramientas para hacer llegar contenidos, para comunicarse, para evaluar y para autoevaluar. Esas son las que contempla Juana Manso y las que nosotros vamos a utilizar. Bueno, para terminar con esta breve presentación, vamos a decir que algunas tendencias de las plataformas virtuales es esta apertura hacia la web social. Si bien Moodle y Juana Manso tiene herramientas propias, también es posible traer, por ejemplo, un Padlet, un Genially, otras herramientas, ¿no es cierto? Podemos vincularlas y entonces esta plataforma se abre hacia lo que es la web 2.0 y 3.0. Por supuesto, la conformación de los entornos personales de aprendizaje, ¿no es cierto? Esto de que cada estudiante va generando su propio entorno, va eligiendo sus propias herramientas y por ahí va a tomar algunas de las plataformas, otras por fuera de las plataformas, etc. Bueno, otra tendencia es esto de la ubicuidad, ¿no es cierto? Esto de la posibilidad de acceder a las plataformas virtuales en todo tiempo, en todo lugar y de transportarlas en los dispositivos móviles, ¿no es cierto? Por ejemplo, Edmodo es una app y Juana Manso también puede ser descargada en el celular con la ventaja de que no va a consumir datos. Eso es buenísimo. Entonces, esto de que también las plataformas incluyen la portabilidad es una tendencia, ¿no? Y bueno, y esto se relaciona con esta presencia constante que nosotros tenemos en el mundo digital, que convive con el mundo real o físico, como bien dice un estudioso que se llama Javier Echeverría. Él dice que nosotros vivimos en el tercer entorno, que es esta ciudad, que es la telépolis, todo lo que hacemos en el mundo digital y que esto convive con nuestra vida en las ciudades, ¿no es cierto? Y hasta con las organizaciones que siguen existiendo en la naturaleza y demás, y entonces son entornos que conviven y que se relacionan unos con otros. Muy bien, hasta aquí llegamos con esta breve presentación. Lo que queríamos es hacerles llegar algunas conceptualizaciones básicas, entonces, de lo que son las plataformas, de los tipos de plataformas que existen, de las tendencias a las que están mirando las plataformas virtuales y por supuesto brindarles una clasificación sencilla de las herramientas que podemos encontrar dentro de las plataformas, concretamente pensando en lo que vamos a encontrar dentro de plataforma Juana Manso. Moodle tiene muchos otros recursos que no están en Juana Manso, pero con los que nos provee Juana Manso es más que suficiente para que nosotros podamos pensar en una modalidad híbrida y combinada y para que esas clases presenciales que estamos manteniendo puedan continuar y combinarse en la virtualidad.
Bueno, estimados profes, muchas gracias por su atención. La semana que viene vamos a estar haciendo una pequeña actividad relacionada con esto que acabamos de desarrollar y de conocer. Y en unos días van a tener también una clase concreta sobre lo que es Juana Manso. Muchos saludos a todos adelante y esperamos sus presentaciones en el foro de bienvenida y presentaciones. Que estén muy bien y mucha suerte y adelante.